Imagina que alguien te entrega una llave de habitación, pero cuando abres la puerta, no hay paredes, solo cristal, solo vacío, solo 400 metros de aire entre tú y el río que serpentea allá abajo, tan lejos que parece un hilo de plata. Ahora imagina que ese no es ni el segundo ni el tercer hotel más extremo del planeta. Ni siquiera se acerca al número 1. En algún rincón del mundo existe un hotel al que solo se llega escalando una pared de roca vertical. Un hotel que desaparece ante tus ojos. Un hotel construido dentro de un avión suspendido sobre un acantilado. Y uno que fue diseñado para ser devorado por el tiempo. Ladrillo a ladrillo. Cada vez que el invierno termina. Hoy en El Confín, vamos a recorrer los 14 hoteles más terroríficos, más extraños y más imposibles que el ser humano ha tenido la audacia de construir. Lugares donde pasar una noche no es solo alojarse, es enfrentarse a sí mismo. Bienvenidos a El Confín. Shadmi más. ¿No disfrutas descubrir lo que el mundo esconde en sus extremos? Suscríbete a El Confín y dinos en los comentarios desde dónde nos ves hoy. Este es tu lugar. Ítem M. 1. Sky Lodge Adventure Suites. Valle Sagrado de los Incas, Perú. Hay lugares en el planeta donde el paisaje no se contempla, se habita, se cuelga de él. En el corazón del Valle Sagrado de los Incas, a 400 metros exactos sobre el cauce del río Urubamba, 3 cápsulas de aluminio aeroespacial y policarbonato de alta resistencia están ancladas a la cara vertical de una montaña andina. No a una ladera, a una pared. Una superficie que los incas consideraban sagrada hace más de 500 años, porque desde ahí, según sus creencias, se podía ver el camino entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Hoy, ese mismo vacío se alquila por noche. El Sky Lodge Adventure Suites no tiene parking, no tiene recepción. Para llegar, cada huésped debe escalar una vía ferrata, clavos y escalones de hierro insertados en la roca viva, uno a uno durante más de 4 horas. La alternativa es cruzar una serie de tirolesas que atraviesan el vacío andino a velocidad libre. No hay acceso para quienes no estén dispuestos a ganárselo. Cada cápsula mide 7,5 metros de largo por 2,6 metros de ancho y alto. El interior alberga 4 camas, un comedor, un baño privado con vistas directas al abismo e iluminación ecológica alimentada por paneles solares. La estructura se sostiene mediante cables de acero de alta tensión capaces de soportar varios miles de kilogramos de peso. Aunque la transparencia total del policarbonato borra la frontera entre el cuerpo y el cielo, la ingeniería garantiza que ninguna cápsula ha cedido ni 1 milímetro en más de 15 años de operación. Pero la historia más perturbadora de este lugar no es la de la ingeniería, es la de Nilda Cayañaupa, tejedora indígena quechua de la comunidad cercana de Chinchero, quien fue la primera persona local en subir a inspeccionar las cápsulas antes de que abrieran al público en 2008. Cuenta que al llegar a la altura, se arrodilló, no de miedo, sino porque, según sus propias palabras, a esa altura el viento habla con los antepasados. Desde entonces, algunas familias quechuas consideran el Sky Lodge un lugar de respeto, no de turismo. Los incas no construyeron caminos en esta pared de roca, pero sí tallaron nichos funerarios. Cuando los ingenieros instalaron los anclajes de las cápsulas en 2008, encontraron 2 de esos nichos intactos, con restos de ofrendas de más de 600 años de antigüedad, a menos de 3 metros de donde hoy duerme un turista. El precio de este privilegio ronda los 450 euros por noche. Una cifra que, desde ahí arriba, mirando el río como un susurro plateado 400 metros abajo, parece un detalle menor. Pero si pensabas que el vértigo termina aquí, el siguiente hotel lo lleva al terreno de la fantasía orgánica. Uno donde la montaña no es de roca, es de musgo vivo. Montaña Mágica Lodge, Reserva Biológica. Huilo Huilo, Región de los Ríos, Chile. Existe en el sur de Chile una montaña que el mapa no reconoce como natural, y sin embargo, sangra agua. En las profundidades de la reserva biológica, Huilo Huilo, dentro de uno de los últimos corredores de selva valdiviana templada del planeta,
Una estructura de 20 metros de altura emerge entre los helechos milenarios como si la propia Tierra la hubiera expulsado. La montaña mágica Lodge tiene forma de volcán, pero en lugar de lava, de su cúspide brota una cascada de agua cristalina que desciende por sus paredes exteriores, alimentando una capa de musgo tan densa que desde la distancia el edificio parece un organismo vivo. El diseño sigue los principios de la arquitectura orgánica. Materiales locales como piedra volcánica, maderas nobles de la región y un sistema de canalización de aguas naturales integrado en la estructura. Para entrar, los huéspedes deben cruzar un puente colgante de madera que se balancea sobre el follaje. No existe entrada directa. El umbral entre el mundo exterior y el hotel exige un acto de fe. Las 9 habitaciones del interior llevan el nombre de aves nativas de la reserva: el chucao, el pitío, el carpintero negro. Los ventanales enmarcan la vegetación como si cada cuarto fuera una pintura en movimiento. El murmullo constante del agua descendiendo por la fachada actúa como aislante acústico natural, eliminando cualquier sonido artificial. La historia más conmovedora de este lugar pertenece a Franz Rüder, el empresario visionario alemán que llegó a la Patagonia chilena en los años 90 con la convicción de que el ecoturismo podía ser una herramienta de conservación radical. Rüder comenzó comprando tierras degradadas por la industria maderera para restaurarlas. Hoy, la reserva Willow Willow comprende más de 100.000 hectáreas privadas protegidas y la montaña mágica es su declaración más visible al mundo: que la belleza extraordinaria y la naturaleza no están en conflicto. Se construyen juntas. La montaña mágica no es la única estructura imposible dentro de la reserva. A 2 kilómetros de distancia existe un hotel construido sobre la copa de los árboles, el Notofagus Hotel, cuyos pisos superiores solo son accesibles por un ascensor oculto dentro del tronco de un árbol vivo. El árbol lleva el hotel, no al revés. El precio de una noche en la montaña mágica ronda los 240 euros. A cambio, una montaña que respira, agua que cae y silencio que solo interrumpe la selva. Si lo que buscas es desaparecer de otra manera, no bajo la tierra ni dentro de una montaña, sino en plena visión de todos y que nadie te vea, el siguiente hotel ha resuelto exactamente ese problema. Notre Hotel, habitación Mirror Cube, Harads, Suecia, 60 kilómetros al sur del Círculo Polar Ártico. En los bosques de Harads, donde los abedules llevan meses sin ver el sol en invierno, algo ha aprendido a volverse invisible. El Mirror Cube es un cubo de 4 metros de lado, anclado al tronco de un pino centenario a varios metros de altura. Sus paredes exteriores están completamente recubiertas de vidrio espejado de 2 vías que refleja el bosque y el cielo con precisión milimétrica. Desde el exterior, el cubo no existe. Donde debería estar una habitación, solo hay árboles, solo hay cielo. La desaparición es total. Desde el punto de vista de la ingeniería, el mayor desafío de su construcción no fue la estructura, fue la ética. Los arquitectos del estudio Tam and Videgård se encontraron ante un problema inhabitual. Un edificio invisible mata pájaros. Las aves no detectan el vidrio espejado y colisionan con él a velocidad letal. La solución fue aplicar una lámina con patrón de color infrarrojo sobre toda la superficie exterior. Imperceptible para el ojo humano, claramente visible para las aves. El edificio que nadie puede ver. Lo pueden ver los pájaros. El acceso se realiza por un puente de cuerda de 12 metros que emerge entre las copas de los árboles. El interior es una declaración de minimalismo escandinavo. Madera de abedul clara, cama doble, salón compacto y una terraza en la azotea que ofrece visión de 360 grados del bosque ártico. En invierno, esa misma terraza se convierte en el mejor palco del mundo para ver la aurora boreal bailar sobre el reflejo de los árboles. El personaje clave detrás de este proyecto es Kent Lindvall, el empresario sueco que fundó el Tree Hotel en 2010 con una premisa simple: que la naturaleza no debe ser el telón de fondo de un hotel. La naturaleza debe ser el hotel. Lindvall tardó años en convencer a arquitectos de que construir sobre árboles vivos sin dañarlos no era una utopía. Hoy, el Tree Hotel tiene 6 habitaciones en las copas,
cada una diseñada por un estudio diferente, y su lista de espera supera los 18 meses. El árbol que sostiene el Mirror Cube tiene más de 120 años. Los arquitectos determinaron, tras análisis estructural, que el pino puede soportar el peso adicional del cubo durante al menos otros 80 años sin afectar su crecimiento. El árbol llevará el cubo más tiempo del que llevamos diseñando ordenadores. Una noche en el Mirror Cube cuesta alrededor de 550 €, un precio para ser invisible en el lugar más visible de la copa. Del bosque ártico pasamos a África, al siguiente hotel, donde lo que entra por las ventanas no es el frío ni el viento, es una jirafa. Girafe Manor, Nairobi, Kenia, barrio de Langata. En la ciudad de Nairobi, capital de Kenia, existe una mansión de estilo colonial escocés construida en 1932 que tiene 12 hectáreas de terreno privado. No hay nada extraordinario en eso. Lo extraordinario es quién vive en esas 12 hectáreas. El Girafe Manor es mundialmente famoso por sus residentes permanentes. Una manada de jirafas de Rothschild, una de las subespecies más amenazadas del planeta, con menos de 2.000 individuos estimados en estado salvaje. Y a diferencia de cualquier otro hotel del mundo, aquí las jirafas no están en un recinto, comparten el espacio. Cuando llega la hora del desayuno, estas criaturas de hasta 5 metros de altura introducen sus largos cuellos por las ventanas del comedor para robar trozos de pan y frutas de las manos de los huéspedes. El hotel opera oficialmente como un centro de conservación activo bajo el paraguas del African Fund for Endangered Wildlife. Cada estadía contribuye directamente al programa de reproducción en cautividad de la jirafa de Rothschild, que desde los años 70 ha reintroducido con éxito decenas de ejemplares en reservas naturales de Uganda y el propio Kenia. El edificio conserva sus techos altos, sus chimeneas de piedra y sus antigüedades coloniales originales. El lujo aquí no es el mármol ni el oro. Es la posibilidad cada mañana de despertar con la cara de una jirafa a 20 centímetros de la tuya, mirándote con ojos del tamaño de un puño cerrado. La figura que dio forma a este lugar fue Betty Leslie Melville, estadounidense afincada en Kenia, que en 1979 rescató con su marido Jock a una jirafa de Rothschild, huérfana, a la que llamaron Daisy. Daisy se convirtió en la primera habitante permanente del Manor. Cuando Betty murió en 2004, dejó un legado de más de 140 jirafas reintroducidas. La manada actual es su herencia directa. Las jirafas de Rothschild son la única subespecie que nace sin las manchas en las patas. Desde las rodillas hacia abajo, sus extremidades son blancas, como si llevaran calcetines. Esta característica, invisible cuando el animal está de pie en la hierba, solo se descubre cuando una jirafa mete el cuello por tu ventana y tú, instintivamente, miras hacia abajo. Alojarse aquí cuesta desde 1.100 € por persona por noche. Un precio que incluye desayuno con jirafas y la memoria de una mañana que ningún hotel convencional podría ofrecer. Del lujo africano saltamos ahora a Asia, al hotel más extravagante visualmente del mundo. Un edificio que no representa un dios, es un dios. Hotel Tianzi, provincia de Hebei, China, cerca de Pekín. Hay edificios que se inspiran en la mitología. Y luego está el Hotel Tianzi, que decidió construirla a escala real. En la provincia de Hebei, a menos de 100 kilómetros de Pekín, se alza un edificio de 10 pisos que representa físicamente a las 3 grandes deidades del panteón taoísta chino: Fu, Lu y Shou, la prosperidad, la felicidad y la longevidad. 3 figuras monumentales de 41 metros de altura total que ostentan desde el año 2001 el récord Guinness como el edificio figurativo más grande del mundo. Las ventanas de las habitaciones están ocultas dentro de las túnicas talladas de los dioses. La entrada principal al hotel se encuentra en el pie izquierdo de la deidad de la prosperidad. Arquitectónicamente, el edificio es una obra maestra del kitsch monumental. La estructura de hormigón armado fue revestida con miles de piezas cerámicas pintadas a mano para recrear los detalles de los ropajes, los rostros y los atributos de cada deidad. Los ojos de Fu, la deidad de la prosperidad, están formados por 2 ventanales circulares de 3 metros de diámetro.
El melocotón de la inmortalidad que Shu sostiene en la mano es, en realidad, la suite más exclusiva del hotel. El punto culminante del edificio es esa suite. Vivir dentro del melocotón de la inmortalidad, símbolo del taoísmo desde la dinastía Ming hace 600 años, es una experiencia que desafía cualquier categoría estética. El melocotón cósmico como habitación de hotel. La mitología hecha cuarto de baño con jacuzzi. El arquitecto responsable del proyecto fue Chang Baozen, quien declaró en entrevistas que su intención no era el turismo sino el homenaje. Baozen argumentó que en una era de globalización arquitectónica donde todos los rascacielos son iguales, China tenía la obligación de construir algo que solo pudiera existir en China. El Hotel Tianxi, con todos sus excesos, es un acto de identidad cultural radical. El Hotel Tianxi tiene fama de ser uno de los edificios más fotografiados de Asia, pero muy pocos turistas occidentales se alojan en él. El 80% de sus huéspedes son chinos que viajan específicamente para dormir dentro de una deidad que simboliza los deseos que más les importan. Fu, Lu y Shou no son decoración. Son una oración hecha edificio. El precio de una noche en el Hotel Tianxi ronda los 70 euros. El edificio más extravagante del mundo tiene la tarifa más accesible de esta lista. Pero si crees que esto ya es extraordinario, lo que viene a continuación va a redefinir lo que entiendes por arquitectura extrema. Porque el siguiente hotel no está construido con piedra, ni con cristal, ni con acero. Está construido con algo que dobla, que respira, y que en ciertas condiciones puede ser más fuerte que el metal. Bambu Indah, Ubud, Bali, Indonesia. El bambú tiene 15.000 años de historia al servicio del ser humano, pero nunca había sido llevado tan lejos como en las colinas de Ubud. Bambu Indah es un complejo hotelero en el corazón de Bali, donde el bambú no es una elección estética, es una decisión de ingeniería. Las villas, como la célebre Moon House, presentan estructuras curvas y techos de paja que parecen haber crecido de la selva en lugar de haber sido construidas sobre ella. El bambú utilizado aquí no es ornamental, es material estructural capaz de soportar cargas equivalentes a las del acero, con la ventaja de que en zonas sísmicas su flexibilidad lo convierte en un material superior. Bali es una isla volcánica. El bambú dobla. El concreto se rompe. Muchas habitaciones del complejo tienen suelos de cristal endurecido sobre estanques de agua dulce con peces koi. Caminar sobre agua transparente con peces que pasan bajo tus pies activa una sensación de ingravidez que ningún otro material puede replicar. El sistema de refrigeración del hotel no utiliza aire acondicionado. Funciona mediante termodinámica natural del viento y el agua. Un principio que los arquitectos balineses emplean desde hace siglos y que aquí fue llevado a su máxima sofisticación. Las piscinas naturales del complejo no usan cloro ni productos químicos. Son tratadas con piedras volcánicas y plantas filtrantes que mantienen el agua limpia a través de procesos biológicos. Bambu Indah es, en esencia, un laboratorio vivo de sostenibilidad de lujo. La mente detrás del proyecto es John Hardy, diseñador de joyas canadiense que llegó a Bali en los años 70 y nunca se fue. Hardy no tenía formación en arquitectura, pero tenía una obsesión: demostrar que el bambú podía reemplazar al concreto en la construcción del siglo XXI. Junto a su hija Elora Hardy, fundó el estudio Ibuku, que hoy es el referente mundial en arquitectura de bambú. Sus proyectos han sido presentados en las mejores escuelas de diseño del planeta. El bambú, utilizado en Bambu Indah, se cosecha en plantaciones propias aplicando técnicas de ciclo corto. Cada caña se corta a los 5 años de crecimiento, cuando ha alcanzado su resistencia máxima. La plantación se regenera completamente en 3 años. Esto hace del bambú uno de los únicos materiales de construcción que es más rápido de producir que de consumir. El precio varía entre 180 y 400 euros por noche, según la complejidad de la villa. Una experiencia donde el lujo huele a selva y el suelo es agua. Ahora viajamos al extremo opuesto del planeta, al norte de Finlandia, donde el frío no es una amenaza, es el espectáculo. Perimantorin, ítem 7, Hotel Kakslautanen, Saariselkä, Finlandia,
250 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico. A 250 kilómetros al norte del Círculo Polar Ártico, el Sol desaparece durante semanas enteras. Y en ese vacío de luz, el cielo nocturno de Laponia se convierte en algo que no tiene nombre en los idiomas que conoces. El Hotel Kaszlautanen convirtió ese fenómeno en una habitación. Sus famosos iglús de cristal térmico son estructuras hemisféricas ancladas a la nieve, diseñadas para resistir las condiciones más extremas de la Laponia finlandesa. Vientos polares, cargas de nieve de varios cientos de kilogramos y temperaturas que en enero caen por debajo de los 30 grados negativos. El cristal utilizado está tratado con una tecnología térmica que impide que se empañe o se congele por dentro, manteniendo la visión del cielo perfectamente clara, mientras el interior se mantiene a 20 grados. Dormir dentro de una esfera transparente, mientras el termómetro exterior marca -30, es una experiencia que el cuerpo no procesa como turismo. La procesa como supervivencia. La aurora boreal sobre los iglús de Kaszlautanen no es una promesa. Entre octubre y marzo, con condiciones de cielo despejado, la probabilidad de avistamiento supera el 80%. No hay que salir de la cama. La aurora viene a buscarte. El complejo alberga también la sauna de humo más grande del mundo, capaz de alojar a más de 80 personas simultáneamente, y una capilla de hielo donde se celebran bodas árticas. El pastor que oficia las ceremonias lleva un abrigo de piel de reno. La temperatura dentro de la capilla es de -10 grados. Los novios llevan guantes. El fundador del hotel, Seppo Sainajakangas, construyó el primer iglú de cristal en 1999 como experimento personal. Era un restaurador de electrónica que simplemente quería ver la aurora boreal desde una cama caliente. La primera temporada, solo 3 familias se alojaron. Hoy, el hotel tiene más de 60 iglús y una lista de espera que se agota cada año en primavera para la temporada siguiente. Kaszlautanen significa en finés los 4 vientos del norte. El nombre no fue elegido por los arquitectos ni por el propietario. Es el nombre que los pastores de renos Sami daban desde hace siglos a ese tramo de Laponia, donde los vientos confluyen en una espiral natural que, según la tradición oral, limpia el pensamiento de quien los enfrenta. Una noche en los iglús de cristal cuesta entre 400 y 650 euros. A cambio, el cielo ártico como techo, la aurora como despertador. Del frío del Ártico pasamos ahora al frío del mar. Al siguiente hotel no se llega en coche. Se llega en barco o en helicóptero. Y fue construido para resistir una guerra que nunca ocurrió. No Man's Fort, Estrecho de Solent, Reino Unido. Entre Portsmouth y la isla de Whitehall. Hoteles construidos para el descanso. Y hay hoteles construidos para la guerra. Este pertenece a la segunda categoría. En el centro del estrecho de Solent, a varios kilómetros de la costa inglesa, emerge del mar una fortaleza circular de granito macizo que parece salida de una película de ciencia ficción victoriana. No Man's Fort fue construida entre 1861 y 1880 por orden del primer ministro Lord Palmerston, obsesionado con la posibilidad de una invasión francesa a través del Canal de la Mancha. La fortaleza fue diseñada para albergar cañones de grueso calibre y una guarnición de soldados capaz de defender el paso marítimo hacia Portsmouth, sede de la flota naval británica. La ironía de la historia es absoluta. Francia nunca invadió. No Man's Fort nunca disparó un solo cañonazo en combate. Durante décadas fue simplemente abandonada, una joya de ingeniería militar del siglo XIX, oxidándose en medio del mar. Hasta que a principios del siglo XXI, una remodelación de varios millones de libras la transformó en uno de los hoteles más exclusivos e inaccesibles de Europa. Hoy, No Man's Fort tiene 22 suites de lujo, un helipuerto, un faro privado con vistas de 360 grados y un spa en la azotea. Los muros de granito tienen varios metros de espesor. Durante una tormenta del Atlántico Norte, cuando las olas golpean los cimientos de la fortaleza y el viento ulula entre las aspilleras victorianas, los huéspedes cenan a la luz de las velas en comedores que antes eran polvorines. El contraste es difícilmente superable. El aislamiento es total y deliberado.
Solo se puede acceder en barco desde Portsmouth o en helicóptero privado. No hay conexión con tierra, salvo por comunicación electrónica. Los huéspedes que buscan una desconexión radical del mundo encontrarán aquí su lugar más extremo. Dato que no esperabas. Los ingenieros militares victorianos que construyeron No Man's Fort resolvieron uno de los problemas más complejos de la época. ¿Cómo fundar una estructura de granito de varios miles de toneladas sobre el lecho marino del Solent, sometido a corrientes mareas de hasta 7 nudos? La solución fue construir primero un cofre hermético de hierro en el fondo del mar, bombear el agua y cimentar la base en seco. Una técnica tan avanzada para su época que fue estudiada en escuelas de ingeniería de toda Europa durante décadas. Una noche, en No Man's Fort, ronda los 500 euros. El precio de dormir en una fortaleza que conquistó el mar, pero nunca disparó un tiro. De las aguas del Atlántico pasamos ahora al desierto de Nuevo México. A 65 millones de años bajo tierra. Cocopelli's Cave Bed and Breakfast. Farmington, Nuevo México, Estados Unidos. El tiempo en geología se mide de otra manera, y hay un hotel donde literalmente puedes dormir dentro de él. Cerca de Farmington, en el extremo noroeste de Nuevo México, en la región conocida como Las Cuatro Esquinas, una pared de arenisca color terracota esconde una de las habitaciones más singulares del planeta. Cocopelli's Cave está excavada a 21 metros de profundidad en la formación Ojo Álamo, una roca sedimentaria que data de hace 65 millones de años, la misma época en que un meteorito terminó con el reinado de los dinosaurios. Lo que comenzó como el estudio personal de Bruce Black, geólogo local, se transformó en un apartamento de lujo de 150 metros cuadrados. Las paredes son roca viva. El techo es roca viva. El suelo en algunas zonas también. Black tardó más de 3 años en excavar y equipar el espacio, instalando cocina completa, baño con ducha que simula una cascada natural y un sistema eléctrico oculto en la piedra. La temperatura interior se mantiene entre 18 y 22 grados durante todo el año, gracias a la inercia térmica de la roca, sin ningún sistema de climatización artificial. En el desierto de Nuevo México, donde los veranos superan los 40 grados y los inviernos caen bajo cero, la cueva ofrece un microclima perfecto que funciona exactamente igual que los refugios trogloditas que los ancestral pueblo Ans, los antiguos constructores de las ciudades acantilado de Mesa Verde y Chaco Canyon, habitaron en esta misma región hace más de 1000 años. Desde el balcón exterior, excavado en el borde mismo del acantilado, se contemplan los atardeceres sobre el río La Plata y la Sierra de San Juan. El silencio aquí no es ausencia de sonido, es presencia de la roca. Un silencio de 65 millones de años que el viento del desierto apenas interrumpe. El nombre Cocopelli hace referencia a una deidad de los pueblos indígenas del suroeste americano. Una figura jorobada tocando una flauta que aparece tallada en miles de petroglifos de la región. Los Hopi, los Zuni y los Navajo la asocian con la fertilidad, la música y el espíritu del viajero. Varios de esos petroglifos pueden verse en las paredes de arenisca a menos de 1 kilómetro de la Cueva Hotel, tallados hace 800 años en la misma roca donde hoy duermes. La estancia cuesta aproximadamente 320 euros por noche, un precio para dormir dentro de una roca que tiene más historia que la especie humana. Del subsuelo americano regresamos al Pacífico. Al siguiente hotel es literalmente un avión. Un Boeing 737 que nunca volverá a despegar. Private Jet Villa, acantilado de Niang Niang, Bali, Indonesia, hay formas de reciclar. Y luego está esto. En lo alto de un acantilado de 150 metros sobre la playa de Niang Niang, en el extremo sur de Bali, un Boeing 737 fue despojado de sus motores, desmontado pieza a pieza, transportado por carreteras sinuosas de montaña durante días y reensamblado sobre una base de hormigón armado anclada profundamente en la roca del acantilado. No como museo, como villa de lujo. El Private Jet Villa es una obra maestra del reciclaje industrial de alto voltaje. El fuselaje fue rediseñado con interiores de mármol blanco y maderas nobles.
La cabina del piloto, donde antes un comandante controlaba altitud, velocidad y trayectoria, alberga hoy una bañera jacuzzi con vistas directas al Océano Índico. Una de las salas del avión se convirtió en una terraza suspendida sobre el abismo. Todo el sistema eléctrico, de climatización y entretenimiento está controlado mediante iPads integrados en los paneles originales de la cabina. El mayor logro de ingeniería de este proyecto no fue el diseño interior, fue la logística de la instalación. El Boeing tuvo que ser cortado en secciones precisas para poder transportarse por carreteras de montaña de 2 carriles. Cada pieza fue numerada, transportada y reensamblada con precisión milimétrica sobre la base de hormigón. La estructura soporta los vientos marinos constantes del estrecho de Lombok gracias a un sistema de anclaje calculado para resistir fuerzas laterales equivalentes a las de un ciclón tropical. El personaje que hizo posible esta imposibilidad es un empresario indonesio de nombre público discreto que prefiere que el foco esté en el proyecto y no en él. Lo que se sabe es que compró el avión a una aerolínea regional de Indonesia por una fracción de su valor residual y que tardó 4 años en convertir esa chatarra aeronáutica en la villa más fotografiada de Bali. El Boeing 737 que se convirtió en villa tiene una matrícula original que sigue visible en el fuselaje exterior, PKRJF. Los registros de aviación muestran que este avión realizó más de 12.000 vuelos comerciales durante su vida operativa, transportando a más de 1 millón de pasajeros entre islas del archipiélago indonesio. Ninguno de esos pasajeros imagino que algún día alguien dormiría en la cabina del piloto mirando el Índico desde una bañera. El precio oscila entre 100 y 6.000 euros por noche, según la temporada y la configuración. El rango más amplio de esta lista, y quizás el más justificado. Del Pacífico nos elevamos ahora a los Alpes, a más de 2.800 metros de altitud, a una cápsula que no tiene lujo, no tiene servicio, y sin embargo puede ser la noche más extrema de esta lista. Bivacco, Gervasuti, Glaciar del Freney, Mont Blanc, Italia, 2.835 metros de altitud. No todos los hoteles de esta lista cobran por el lujo. Este cobra por el privilegio de sobrevivir. En el Glaciar del Freney, a 2.835 metros de altitud en el macizo del Mont Blanc, la cumbre más alta de Europa Occidental, una cápsula metálica color naranja intenso descansa sobre un precipicio de roca y hielo como si hubiera aterrizado desde el espacio. El Bivacco Gervasuti parece una cápsula de rescate espacial. Fue diseñado por el estudio de arquitectura Leap Factory, especializado en construcción en entornos extremos, utilizando materiales compuestos de la industria aeronáutica. Livianos, resistentes a temperaturas de menos 40 grados, capaces de soportar vientos huracanados de más de 200 kilómetros por hora. El refugio está completamente volado sobre el precipicio para evitar que la nieve lo sepulte durante los meses de mayor nevada. El interior, alimentado íntegramente por energía solar, tiene literas para 12 personas, área de comedor y sistemas informáticos que proporcionan datos meteorológicos en tiempo real. No hay cocina de lujo. Hay una cocina de gas para hervir agua a temperatura de alta montaña. No hay baño con jacuzzi. Hay un baño que funciona cuando el sistema de recogida de agua no está congelado. El precio oficial es 0, o una donación voluntaria de entre 10 y 30 euros. El precio real es la ascensión. Varias horas de escalada técnica a través de glaciares con grietas ocultas, en altitudes donde el oxígeno es un 30% más escaso que al nivel del mar, con el peso del equipo de montaña completo. El Bivacco lleva el nombre de Giusto Gervasuti, conocido en los Alpes como Il Fortissimo, el Fortísimo. Este alpinista italiano nacido en Cervignano del Friuli fue uno de los escaladores más audaces de los años 30 y 40, responsable de primeras ascensiones en el Mont Blanc y el macizo del Monte Rosa, que durante décadas se consideraron imposibles de repetir. Murió en 1946 en el Mont Blanc, en un rapel que falló. El Bivacco en su nombre está exactamente en el tipo de terreno que él amaba y que finalmente se lo llevó. El Mont Blanc no es solo la montaña más alta de Europa, es también la montaña más mortífera de los Alpes.
registra más de 100 muertes por año entre alpinistas de todas las nacionalidades. El Bivaco Gervasuti está emplazado en una de las rutas clásicas hacia la cima. Cada año, algunos de quienes duermen en sus literas no regresan. No hay precio que defina esta noche. Solo el frío, las estrellas y la conciencia de estar en el lugar más extremo de esta lista. Del Mont Blanc, bajamos a Suiza, a un hotel que también está hecho de hielo, pero con una diferencia crucial. Este desaparece cada primavera. Igludorf Ice Hotel, Zermatt, bajo el Matterhorn, Suiza, al pie del Matterhorn, la montaña más fotografiada de los Alpes. Cada mes de enero ocurre algo que el calendario considera normal, pero que la lógica arquitectónica no puede admitir. Un pueblo entero es construido de la nada, y cada mes de abril, ese mismo pueblo desaparece completamente. El Igludorf se construye cada temporada utilizando exclusivamente nieve y hielo, siguiendo principios de ingeniería de arco que permiten que las estructuras soporten toneladas de peso sin colapsar. El iglú no es solo una forma primitiva de refugio, es una de las arquitecturas más eficientes que existe desde el punto de vista termodinámico. La nieve, gracias a las burbujas de aire atrapadas entre sus cristales, es un aislante térmico extraordinario. El interior de un iglú bien construido se mantiene entre -2 y -5 grados centígrados, aunque en el exterior la temperatura caiga a -20. En el Igludorf, los huéspedes duermen sobre camas de hielo cubiertas con pieles de oveja y sacos de dormir de expedición ártica. Cada año, un equipo de artistas especializados en hielo talla esculturas intrincadas en las paredes de las habitaciones. Dragones, ballenas, paisajes marinos, retratos. Obras de arte que existen durante 3 meses y luego se funden, sin dejar rastro. El complejo incluye un jacuzzi al aire libre donde los huéspedes se sumergen en agua caliente a 40 grados mientras la temperatura exterior marca -15. El contraste termal entre el agua y el aire produce un vapor que asciende en columnas blancas sobre el fondo negro del cielo alpino. Es uno de los espectáculos más surrealistas que ofrece la física elemental. La tradición del hotel de hielo en los Alpes fue establecida por el sueco Yngve Bergqvist, quien en 1989 construyó el primer ice-hotel del mundo en Jukkasjärvi, Suecia. El Igludorf suizo es la respuesta alpina a ese concepto, adaptado a la escala y el contexto de los Alpes centrales. Cada año, los constructores del Igludorf cortan más de 2.000 metros cúbicos de nieve compactada de las laderas del Matterhorn para erigir las estructuras. El agua de fusión del Igludorf, cuando el hotel se disuelve en primavera, alimenta directamente los ríos de deshielo del valle de Zermatt, que a su vez abastecen parte del sistema hídrico del río Ródano. El hotel más efímero de esta lista termina, literalmente, en el Mediterráneo. Una noche en el Igludorf cuesta entre 200 y 300 euros. Una noche en un objeto que no existirá el año que viene. De la efímera arquitectura de hielo suiza, viajamos ahora a Noruega, a un refugio que tiene el coste más alto de esta lista y que fue diseñado para que no necesites nada más que verlo existir. Bubble Shelter, VIP Shelter, Noruega, naturaleza salvaje. Noruega tiene una relación con el silencio que otros países no comprenden. En los fiordos, en los bosques de coníferas, en las laderas donde el musgo cubre la roca en capas milenarias, el silencio no es ausencia, es presencia. Una presencia que aplasta. El VIP Shelter, también conocido como Bubble Shelter, es una estructura prefabricada de acero y vidrio de 55 metros cuadrados, diseñada para ser un objeto de diseño industrial habitable en medio de esa naturaleza. Sus muros son cristal de suelo a techo. Su marco es acero galvanizado, gris antracita. No hay cortinas. No hay pared que oculte nada. El paisaje noruego, el lago, el bosque, la nieve, las estrellas, la aurora, invade el interior desde todos los ángulos simultáneamente. El diseño fue concebido por el estudio noruego Snøhetta, uno de los más influyentes del mundo en arquitectura de paisaje, como un experimento filosófico. ¿Puede un refugio ser al mismo tiempo la experiencia más íntima y la más expuesta que se puede tener en la naturaleza? La respuesta, al parecer, es sí.
Los muros de vidrio te protegen del frío de menos 20 grados y al mismo tiempo te niegan la capacidad de ignorar que estás solo, absolutamente solo, en medio de un planeta de una belleza que no pidió testigos. Cada detalle del interior sigue una estética industrial monocromática y funcional. Los interruptores, los utensilios de cocina, la ropa de cama, todo en negro, gris y blanco. El refugio no compite con el paisaje, se rinde ante él. El concepto fue popularizado por el empresario y diseñador noruego Harald Lundekvam, quien argumentó que el verdadero lujo del siglo XXI no es el oro ni el mármol, sino la posibilidad de estar completamente solo en un lugar de belleza extrema sin sacrificar el confort térmico. El Bubble Shelter es la versión física de ese argumento. Snohetta, el estudio responsable del diseño, también diseñó la extensión subterránea del Louvre en Abu Dhabi, la Ópera de Oslo y el Centro Nacional del 11 de septiembre en Nueva York. El mismo estudio que diseña monumentos para las memorias más grandes de la humanidad también diseñó este cubo de cristal para que una persona pueda quedarse en silencio mirando un lago noruego. Ese contraste de escala dice algo sobre lo que consideramos importante. El coste es de aproximadamente 1.000 euros por noche. El precio del silencio total en un cubo de cristal. Y llegamos al final de este viaje. Al número 1. Al hotel que no es un lujo. Es una rendición ante la tierra misma. The Cave, Jungle Life Valley, Ubud, Bali, Indonesia. Hay hoteles que se construyen sobre la tierra. Hay hoteles que cuelgan del aire. Y hay uno que se rinde a la oscuridad de lo que está debajo. En las colinas de Ubud, en el centro de Bali, The Cave es una villa de un solo dormitorio que no imita el aspecto de una caverna natural. Lo integra. Formaciones rocosas locales fueron incorporadas directamente en la estructura durante la construcción, de manera que las paredes no son de concreto con textura de roca. Son roca. El acceso es a través de un pasaje descendente que desciende 4 metros bajo el nivel del suelo, atravesando una penumbra que el olfato detecta antes que los ojos. Tierra húmeda, musgo, raíces. El diseño aprovecha la refrigeración geotérmica natural. A varios metros de profundidad, la temperatura del suelo en Bali se mantiene constante entre 20 y 24 grados independientemente de la temperatura exterior. No hay aire acondicionado. La cueva es el aire acondicionado. Y la humedad, controlada mediante ventilación cruzada diseñada con precisión, crea un microclima que los estudios de bienestar describen como curativo, rico en iones negativos, idéntico al del interior de las grutas naturales que el ser humano habitó durante 40.000 años. El interior tiene una gran pantalla de proyección que transforma las paredes de roca en un cine privado. Una piscina de agua caliente fluye desde el interior de la cueva hacia una terraza abierta a la selva, donde el límite entre el espacio construido y la naturaleza es imposible de trazar. Hay lianas que atraviesan la terraza. Hay raíces que asoman por la roca. El hotel no está en la selva. La selva está en el hotel. La figura detrás de The Cave es la misma que concibió Bamboo Inda, John Hardy, quien consideró que si el bambú podía reemplazar el concreto en la construcción aérea, la tierra misma podía reemplazar el cemento en la construcción subterránea. The Cave fue diseñado explícitamente para la introspección y la sanación emocional. Hardy argumentó que los seres humanos llevamos 40.000 años sabiendo que la oscuridad de la cueva es el lugar donde recuperamos lo que la luz nos quita. Los estudios de cronoterapia, la ciencia que estudia la relación entre los ritmos biológicos y el entorno, han documentado que las personas que duermen en ambientes de oscuridad total, sin luz artificial filtrada, restablecen sus ritmos circadianos en menos de 48 horas. The Cave ofrece exactamente ese entorno. Oscuridad completa, temperatura constante, sonido de la tierra. Las mismas condiciones en las que el ser humano durmió durante la mayor parte de su historia como especie. El precio de esta noche bajo la selva es de 250 euros. El costo de regresar, aunque sea por una noche, a lo que fuimos antes de construir ciudades. 14 hoteles. 14 maneras de decirle al mundo que el ser humano no construye para protegerse.
construye para asombrarse. Desde una cápsula colgada sobre el vacío andino hasta una cueva que respira bajo la selva de Bali. Desde un fuerte que defendió un mar que nunca fue invadido hasta un iglú que dura 3 meses y se convierte en río. Lo que une a todos estos lugares no es la arquitectura ni la ingeniería. Es la misma pregunta que cada uno de ellos le hace a quien los habita. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para sentirte vivo? Dormir en un lugar imposible no es un capricho, es un acto de memoria. Nos recuerda que antes de las ciudades, antes del concreto y las autopistas, éramos criaturas que encontraban refugio en la roca, en el árbol, en la cueva, en el hielo. Estos hoteles no son el futuro de la arquitectura, son un espejo del pasado más profundo que tenemos. Un hotel no es solo un lugar donde el tiempo se detiene, es el lugar donde, si tienes suerte, el mundo te devuelve la capacidad de verlo por primera vez. Si pudieras elegir una sola noche, ¿en cuál de estos 14 hoteles te atreverías a dormir? ¿En la cápsula sobre el vacío del Valle Sagrado, en la fortaleza que nunca disparó un tiro, o bajo la selva de Bali, en la oscuridad de la tierra? Cuéntanos en los comentarios. Si este viaje te dejó sin palabras, apóyanos con un me gusta y suscríbete a El Confín para no perderte el próximo destino. Hasta la próxima. Seisimasen-won. Para ofrecerte la experiencia visual más completa posible, este video combina material documental real con simulaciones avanzadas y recreaciones generadas mediante inteligencia artificial. Esto nos permite mostrarte lo que antes era imposible de ver. Gracias por ser parte de El Confín.